Buenas tardes, señoras y señores, estimados participantes y colegas. Mi nombre es Rodolfo Cruz Suárez, soy especialista en protección radiológica en la sección de seguridad radiológica y monitorización del Organismo Internacional de Energía Atómica. En nombre del OIEA, es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro seminario en línea sobre protección radiológica en los usos médicos de la radiación ionizante. La transmisión está siendo grabada y estará disponible para poderla ver posteriormente en la página sobre seminarios web del sitio web de la protección radiológica del paciente. Por favor, tome en cuenta que el OIA no ofrece certificado por estos tipos de seminarios web. Como habitualmente la sección durará aproximadamente 60 minutos, incluyendo un periodo de preguntas y respuestas al final del programa. Le llamamos la atención que en la parte inferior derecha de su pantalla hay un espacio para las preguntas y respuestas que pueden ser enviadas durante el seminario al profesor y a nosotros para ser respondidas al final del seminario. Antes de comenzar, permítame resumir las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica en el área médica. En la transparencia que tienen en sus pantallas, verán que tomando como base su rol estatutario, el OIA desarrolla recomendaciones y normas para la protección y asiste para la implementación de esas recomendaciones con el objetivo final de ayudar a mejorar la calidad y seguridad de los procedimientos médicos que involucran la exposición a las radiaciones ionizantes en todo el mundo. Para alcanzar esta meta, el OIA trabaja en cercana colaboración con la OMS, Organización Mundial de la Salud, con otras organizaciones internacionales relacionadas y con sociedades profesionales médicas a nivel internacional y nacional. Verán en la pantalla que hay diferentes procesos para las actividades de protección radiológica en la medicina, desde la preparación de estándar, el entrenamiento y orientación a los países. Se facilita intercambio de conocimiento a través de reuniones, talleres y sistemas de reporte. Se hacen acciones de concientización sobre la protección del paciente a través de publicaciones científicas, campañas de prensa e información. La asistencia técnica se gestiona a través de proyectos, diferentes tipos de herramientas de evaluación, asesoramiento directo, evaluaciones y misiones a los países. Y el entrenamiento se hace a través de visitas científicas, becarios o preparación de material de entrenamiento y cursos. Una variedad de recursos disponibles está en la página web dedicada a la protección radiológica de los pacientes, que la tienen en su pantalla ahora. Es información relevante para profesionales de la salud, pacientes y público en general, donde se encuentran normas y recomendaciones relacionadas al tema, directrices y publicaciones técnicas, material de entrenamiento, pósters y folletos para descargarlos y usarlos de forma gratuita. La página web tiene más de 6.000 visitas por mes y se mantiene actualizada con las últimas noticias, eventos y toda información relevante. Una vez actualizada, cada vez es enviada un boletín a un listado de más de 12.000 usuarios. Usted puede suscribir en cualquier momento a este boletín desde la misma página de RPOP. Desde el lanzamiento de los seminarios en el 2016, las presentaciones en línea han sido recibidas por unos 1.200 participantes de 90 países. El seminario web de hoy es organizado en cooperación con el Latin Safe Campaign, la organización creada en América Latina en respuesta al llamado de Bonn a la acción. Hoy vamos a hablar de la optimización de una de las más importantes modalidades en imagenología, la tomografía computada. Tenemos el honor de tener hoy como conferencistas al profesor Pablo Sofía. Es profesor titular de Radiología de la Universidad de Desarrollo, jefe del Departamento de Imágenes Clínicas de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, director ejecutivo de Latin Safe y director de la Comisión de Radioprotección del Colegio Interamericano de Radiología. Agradecemos vuestra activa participación. Los participantes estarán silenciados durante la transmisión, pero ustedes podrán ingresar sus preguntas y comentarios en cualquier momento durante la presentación, escribiéndolos, como les habíamos comentado antes, en el espacio de Q&A, el cual está ubicado en el lado derecho de su pantalla. Hasta aquí mi presentación introductoria y ahora le damos la palabra al profesor Sofía. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, se le escucha muy bien. Perfecto. Muchas gracias a vos por la introducción y por explicar nuestras actividades de organismo en la nutrición, que, como han visto, son muchas y muy variadas. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es cómo podemos implementar un plan para optimizar la dosis de radiación en tomografía computada. Revisaremos algunos conceptos básicos, algunas definiciones, y después veremos cuáles son las herramientas que disponen hoy día los equipos de tomografía computada y que los radiólogos y los tecnólogos y técnicos podemos manejar para lograr una optimización de las dosis. En primer lugar, nos vamos a preguntar qué significa optimización. Durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de reducción de dosis. Ese concepto, reducción de dosis, debe ser cambiado por el concepto que es mejor de optimización. Optimización significa que los exámenes radiológicos deben ser hechos, deben ser realizados con una dosis adecuada a cada tipo de paciente, a cada pregunta clínica y con una adecuada calidad de imagen. No se trata solamente de reducir dosis, sino se trata de que la dosis esté ajustada al contexto clínico, a la dimensión del paciente y con una calidad que sea aceptable para poder obtener información adecuada de esa imagen. Entonces, optimización finalmente es un equilibrio entre una adecuada calidad de una imagen a la dosis correcta. Un paciente grande puede requerir una dosis alta y un paciente pequeño puede requerir una dosis pequeña. Vamos a poner un ejemplo para explicar esto y comenzar. Aquí tenemos una tomografía computada de un paciente joven, un hombre que consulta en un servicio de emergencias por diverticulitis aguda. El primer día se le hace esta tomografía computada que, vamos a ver si funciona aquí, ahí, perfecto. El primer día se le hace esta tomografía computada y el índice de dosis de la tomografía computada, medido en DLP, vemos después qué significa esta cifra DLP, pero es un índice de dosis, fue de 1100 mg por centímetro. 48 horas después, una vez que se le trató con antibióticos a este paciente, la dosis, el índice de dosis medido en DLP, fue de 343 mg por centímetro. Es decir, esta imagen fue realizada por un tercio de la dosis de esta imagen. Sin embargo, si observamos la imagen, vemos que la calidad en ambos casos es más que suficiente para el diagnóstico. Por lo tanto, podríamos decir que la dosis optimizada para este paciente fue 343 y no 1100, que es 3 veces mayor. La razón por la cual la dosis fue mayor en este estudio tiene que ver en que aquí se hicieron dos barridos, un barrido sin contraste y un barrido con contraste. Probablemente, para una diverticulitis aguda, en el contexto de una situación de emergencia, hubiese bastado con una sola pasada, un solo barrido con contraste, como fue el control. Finalmente, si llevamos estos índices de acuerdo a una tabla de compresión a dosis efectiva, lo cual tiene ciertos márgenes de error, pero sirve como referencia, ustedes ven que en términos de milisievert también es una dosis aproximadamente un tercio. Asimismo, la optimización permite reducir la variabilidad de los protocolos entre hospitales e incluso entre países. Fíjense ustedes lo que muestran estos gráficos. Estos gráficos enseñan las dosis efectivas promedio en radiografía de tórax y en tomografía computada de la columna vertebral en diferentes países europeos. Ustedes ven que hay países que tienen dosis que son mucho más pequeñas que otros. Por ejemplo, en tomografía computada de columna vemos que la dosis promedio en República Checa, por ejemplo, es mucho menor que en Dinamarca. Entonces, cuando los centros comienzan a optimizar sus dosis y a intercambiar información entre ellos, estas variabilidades se pueden reducir.
Para poder optimizar hay que comprender algunos conceptos básicos que tienen que ver con la dosis de radiación en tomografía computada. ¿Cuáles son? En primer lugar, el voltaje o diferencia de potencial del tubo de rayos X. Esto básicamente representa la energía de la radiación y tiene un efecto muy importante en la dosis de radiación. Es proporcional al cuadrado o incluso puede ser al cubo del cambio de voltaje. No es lineal, es decir, si yo duplico el kilovoltaje, obtengo una dosis que es mucho más alta que el doble. Es exponencial, por decirlo de una forma. Y al inverso, si yo reduzco el kilovoltaje, tengo un beneficio mucho mayor que la mitad de la dosis. Se mide en kilovoltios. El segundo parámetro es el producto de la corriente del tubo y el tiempo. Esto nos indica el flujo de fotones por tiempo de exposición. Y es directamente proporcional a la dosis de radiación. Es decir, si yo duplico el miliamperaje segundo, duplico la dosis de radiación. Se mide en miliamperes segundo. El tercer concepto es el índice de dosis de tomografía computada volumen, CTDI volumen. Veremos más adelante en los siguientes diapositivos cómo se llegó a este concepto. Pero básicamente es proporcional a la dosis de radiación en una unidad de volumen independiente del pitch que tenga la máquina y se mide en mililitros. El DLP es el CTDI volumen multiplicado por los centímetros del barrido. Es directamente proporcional a la dosis total que se mide en mililitros por centímetro. Y por último, la dosis efectiva, que se mide en mililitros, es una medida de riesgo y se usa para poblaciones. No tiene mucho sentido ser utilizado en pacientes individuales, aunque en la literatura a veces se recurre a ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es entender cómo se miden los parámetros de dosis en tomografía computada. Hace muchos años atrás, los físicos idearon un sistema para tener algún tipo de índice de dosis en tomografía computada. Si uno representa un corte de tomografía computada a lo largo de la mesa, que sería el eje Z del paciente, de un determinado impresor de corte, que vamos a suponer una impresor de corte de cualquier valor, no importa el número, sino un impresor de corte, la dosis se distribuye como esta campana. Es decir, la mayor parte de la dosis absorbida está dentro del corte, pero hay dosis de radiación que se escapa fuera del corte, ¿verdad? Escapa a los cortes contiguos, porque están en uno y otro sentido del eje de la mesa. Esto se le llaman las colas de la dosis. Entonces, lo que hicieron los físicos fue integrar el área bajo esta curva para que estas colas de dosis que estaban en los cortes contiguos quedaran incorporadas dentro del impresor de corte que escojamos. Como las integrales deben tener un límite superior y un límite inferior, arbitrariamente se eligió desde el punto cero del corte 50 milímetros en una dirección y 50 milímetros en otra dirección. Es decir, se integró en un área de una distancia de 100 milímetros. Entonces, el primer índice de dosis que se creó fue el índice de dosis de tomografía computada 100, porque eran 100 milímetros a lo largo del eje Z del paciente. ¿Cómo se mide esto? Esto no se mide en un paciente, se mide sobre un fantoma, sobre un maniquí de acrílico. Estos maniquíes de acrílico son fabricados por la Asociación de Físicos de Medicina de los Estados Unidos, y los diseñaron y miden en dos dimensiones: 16 centímetros, que es el tamaño que se usa generalmente para todos los protocolos de cráneo, y 32 centímetros, que es el que se usa para la mayor parte de los protocolos de cuerpo. Entonces, para cada combinación de kilovoltaje y de miliamperaje, nosotros podemos tener un determinado número de PDI 100, midiéndolo con una cámara de ionización que se coloca al centro y en la periferia de este medio. Tiempo después se perfeccionó el CTDI 100 al hacer mediciones en el centro y en la periferia, para
hace tener una representación más fidedigna de la distribución de las dosis. Entonces se creó el CTDI ponderado o weighted, que es 1/3 de la medición al centro del maniquí y 2/3 de la medición en la periferia del maniquí. Y con la reversión de la tomografía computada helicoidal se tomó en consideración la fórmula el pitch, es decir, la velocidad de avance de la camilla, puesto que si el pitch es menor a 1, puede haber sobreirradiación binaria. Si el pitch es mayor a 1, hay menor dosis de radiación por la mayor velocidad de la camilla, ¿verdad? Entonces, así se creó el CTDI volumen que toma en consideración al pitch. Así, hoy día tenemos dos índices de dosis en tomografía computada. El CTDI volumen, que representa aproximadamente la dosis absorbida en un rango de 100 milímetros, ¿no es cierto?, estandarizado en fantomas de acrílico y se mide en miligramos. Y el DLT, que no es más que el CTDI volumen multiplicado por la longitud del barrido y se mide, por tanto, en miligramos por centímetros. Es muy importante entender que estos índices de dosis no representan la dosis del paciente. Estos son, por así decirlo, medidas de la radiación que emite el tubo radiofísico, pero no la dosis que recibe un paciente. Y este ejemplo lo explica. Un paciente pequeño que fue radiado con 120 kV, 200 mAh, va a tener un CTDI vol de 20 mg. Un paciente grande, obeso, que se radia con 120 kV, 200 mAh, que es lo mismo, también no tiene el mismo CTDI vol. Sin embargo, el paciente más grande va a recibir menos dosis y el paciente más pequeño va a recibir más dosis. Por lo tanto, estos parámetros se usan como una medida de referencia y sirven para comparar nuestra práctica, para mejorar nuestra práctica, pero no representan la dosis del paciente. Estos parámetros, los índices de dosis, hoy día son entregados por todos los fabricantes. Todas las máquinas de tomografía computada son capaces de generar un reporte de los índices de dosis. Cada vez que ustedes hacen una tomografía en un paciente, pueden pedir un resumen de los índices de dosis. Aquí están los formatos de los principales fabricantes. Ustedes pueden ver que en los formatos pueden tener, en este reporte de dosis pueden tener las diferentes fases que se hicieron, en contraste, con contraste, tardíos, el miliamperaje utilizado, el kilovoltaje utilizado, el CTDI volumen, miligramo, y el DLT, el miligramo por centímetro, dependiendo de la multiplicación. Y acá arriba tienen ustedes el DLT total. Todas las firmas entregan, muy importante para el control de calidad. Lo siguiente que tenemos que comprender y conocer son los niveles referenciales diagnósticos, o niveles diagnósticos de referencia. ¿Qué son? Es una forma práctica para poder analizar y reducir la variabilidad de los índices de dosis a lo largo de nuestros protocolos de tomografía computada. Usted puede tener niveles de referenciales diagnósticos de su hospital o de su centro médico, del país, de la región o internacionales. ¿Cómo se construyen los niveles diagnósticos? Hay una forma muy sencilla de hacerlo, y en la página de RPOC, del organismo, hay un instructivo para que ustedes lo puedan hacer. Y este instructivo dice que usted puede escoger 10 pacientes para cada tipo de protocolo específico. Por ejemplo, 10 pacientes que fueron sometidos a una tomografía de cerebro sin contraste. Y usted puede llevarlo a una tabla Excel y calcular los promedios de CTDI volumen y de DLT. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 10 pacientes, han sido borrados los nombres, está su edad, ahí está el equipo en el cual se hicieron las tomografías, ahí está el índice de dosis de tomografía computada y ahí está el DLT. Y vamos a definir como nivel referencial diagnóstico para el servicio 95 de esta lista, tanto para CTDI vol como para DLT. En caso del DLT, para este cálculo, yo puedo decir que en mi hospital, el DRL para topografía computada de céfalo sin contraste es un DLT de 787 milligauss por centímetro.
Entonces yo puedo colgar la sala del tomógrafo, los protocolos más frecuentes que hago en mi hospital, y por ejemplo los niveles de capacidad diagnósticos en términos de ciclo de Bol y de DLP, y dejarlos ahí para que los técnicos y los radiólogos los puedan tener a mano como una forma de regular su práctica. Existen DRL para tomografía computada en Europa, diferentes países europeos los publican todos los años para diferentes protocolos, cráneo, abdomen, apéndice, etc. Aquí podemos ver los niveles diagnósticos de Japón, que fueron publicados en el 2015, aquí tienen diferentes protocolos y los valores, ¿no es cierto? Se ven que hay países que tienen niveles más altos que otros, eso depende de la práctica de cada lugar. Y entonces usted puede empezar a calibrar sus índices de dosis en sus protocolos internos. Si usted dice que su nivel de gasto de referencia para cráneo es, supongamos, 280, entonces usted puede ver por qué un paciente determinado tiene 849 y otro tiene 487, siendo ambos adultos, por ejemplo. Y usted, en función de la calidad de la imagen, puede ir regulando, ¿no es cierto?, que sus protocolos, sus parámetros con los cuales se escanean a los pacientes, se vayan acercando y así ir reduciendo la variabilidad. Es importante entender que estos niveles referenciales no representan mínimos ni máximos, porque un paciente pequeño puede tener un índice de dosis pequeño y un paciente más grande un índice de dosis más grande, pero son una referencia, funcionan para grandes volúmenes de pacientes. Siempre va a haber pacientes que se van a escapar del nivel de captura de referencia, pero lo lógico sería que la mayor parte de sus pacientes estén dentro de ese nivel de diagnóstico de referencia. Y además usted puede comparar su práctica con la del hospital que está en la ciudad vecina o en otro país o en otro continente. Entonces, no son un límite mínimo máximo, no son para un individuo, sino que son para grupos de pacientes, para protocolos, permiten conocer la distribución de los índices de dosis para un determinado examen en un hospital específico, y siempre recordar que la dosis debe ser adecuada al diámetro del paciente y a una calidad de imagen adecuada. El siguiente paso que debemos tomar para utilizar dosis de tomografía computada es intervenir en nuestros protocolos con criterio al área, ¿no es cierto?, con la dosis más baja que sea razonablemente posible de alcanzar. Para ello vamos a reducir las repeticiones y los barridos múltiples, eliminando series importantes o series tardías en la medida que sea posible, en la medida que no entreguen información adicional. También vamos a evitar irradiar zonas que estén fuera del área de interés. A veces, por seguridad técnico, va a irradiar a veces un rango más extenso de lo que indica la solicitud médica, pero esto puede puede producir, ¿no es cierto?, una dosis de radiación mayor al paciente. Y tercero, ajustar los parámetros del kilovoltaje y del kilovoltaje segundo para que la mayor parte de los estudios estén dentro de los niveles referenciales de diagnóstico. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos angiografías pulmonares. Ambas fueron solicitadas por sospecha de embolía pulmonar. Ambas son de buena calidad. En ambas se logró un buen contraste en las arterias pulmonares. Sin embargo, cuando vamos a ver las dosis, vemos que hay diferencias sorprendentes. En este caso, tenemos que el DLP fue 3.176 mg por centímetro. En este caso, el DLP fue 122 mg por centímetro. Es decir, tenemos diferencias de 20 veces o 30 veces. Y con una calidad de diagnóstico. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, vamos a revisar nuestro resumen. Nuestra hojita de resumen que, como yo les dije, todo tomógrafo le dieron entre. ¿Qué pasó en este caso? Pasó que se hicieron múltiples barridos. Fíjense ustedes, se hizo un barrido sin control. Se hizo un barrido en equidad con control. Se hizo un barrido en fase venosa, una plenografía. Y esa plenografía probablemente cubrió desde el tórax hasta las piernas. Recordemos que hace algunos años estuvo de moda en las angiotac de pulmón hacer barridos venosos de las piernas para evitar coágulos o trombos en las venas femorales.
la ferrofilia, por la dosis de radiación que eso implica y un beneficio muy dudoso para el demás. Aquí, en cambio, solo se barrió el tórax con un kilovoltaje bajito, 80 kilovolts versus 120 kilovolts, y se obtuvo una dosis muy baja, que llevado esto a dosis efectiva, fíjense ustedes, 1.7 milisievert aquí versus 44 milisievert acá. Y todo por hacer múltiples barridos que fueron innecesarios. Entonces, estos son ejemplos de cómo se puede intervenir su protocolo. Por ejemplo, los protocolos de tomografía para abdomen agudo, en emergencias, en pacientes jóvenes, se pueden hacer solo un contraste, un barrido único. La adición de una fase sin contraste probablemente no va a aportar nada adicional. Pacientes politraumatizados graves tampoco se benefician de un barrido sin contraste. Es suficiente hacer un solo barrido con contraste. Pacientes oncológicos que están en control periódico, que vienen a una tomografía cada 6 meses o una vez al año, en que ya tenemos tomografías previas para comparar, tampoco se benefician de una fase sin contraste. Basta con hacer una única fase contrastada. Pacientes que viven por sospecha de un absceso cervical son realmente pacientes jóvenes, niños, adolescentes, pacientes de los cuales sospecha una complicación de una faringomitéritis. Los cortes sin contraste no aportan nada y basta con hacer un solo contraste. Yo les sugiero que ustedes realicen sus protocolos y vean dónde pueden cortar series innecesarias. Otro ejemplo. Este es un niño pequeño, un niño de 4 años, que se sospecha un linfoma, tiene un tumor en el medio. La primera tomografía, que fue esta, se practicaron 3 fases, sin contraste, arterial y venosa. Dosis total, en términos de DLP, 788 mililitros por centímetro. Se le hizo quimioterapia y vino a control. Y en el control decidimos hacer una única fase. No necesitábamos hacer 3 barridos. Simplemente queríamos ver si había respondido a la quimioterapia o no. Así que hicimos una única fase, con muy bajo kilovoltaje. Y la dosis total fue 30 mililitros por centímetro. Es decir, casi 20 veces, más de 20 veces menos aquí que aquí. Y ustedes ven que la imagen es de calidad y sí hubo respuesta a la quimioterapia. Esto es optimizar. 96% de reducción de dosis en términos de DLP. El cuarto paso es actualizar sus equipos y utilizar todas las herramientas tecnológicas que ya existen para optimizar la dosis. Vamos a ver una por una. Primero, utilizar siempre que sea posible el control automático de exposición. Todos los tomógrafos hoy día traen controles automáticos de exposición que entregan mayor dosis de radiación, mayor miliamperaje en las zonas que son más grandes, más anchas, que tienen más dimensión, y menor miliamperaje en las zonas que son más delgadas. Esto se llama modulación en el eje Z. Pero también, hoy día, los tomógrafos tienen modulación angular, modulación en el eje XY, es decir, que entregan mayor miliamperaje cuando el tubo está a las 9 o está a las 3, que cuando el tubo está a las 12 o está a las 6, porque el espesor del paciente es menor en este sentido y es mayor en este otro sentido. Siempre que puedan utilizar control automático de exposición. ¿Cómo funcionan estos controles automáticos de exposición? Bueno, básicamente lo que hacen los tomógrafos es hacer una radiografía digital, ¿verdad?, del paciente. Esa radiografía digital convertirla en un fantoma quedarente de agua, y en base a los parámetros que introduce el técnico de la máquina, el computador puede predecir el delito. Entonces, yo lo que puedo hacer es activar mi control automático de exposición y el computador del equipo me puede predecir la radiación que voy a obtener después del barrido. Hoy día se puede saber con anticipación cuál va a ser aproximadamente el índice de dosis antes de hacer el barrido. Y posteriormente, entonces, el equipo va a modular en función de los parámetros de calidad que yo le entregue. Y tenemos un ejemplo
de un abdomen hecho con un kilovoltaje bajo, 80 kilovoltios. Y ustedes pueden ver que la curva de modulación del miliamperaje fluctúa entre 300 y 500 miliamperios, ¿no es cierto?, para obtener una determinada calidad de imagen. Si yo aquí subo el kilovoltaje a 120, vemos que la modulación se mantiene en un rango entre 100 y 200. Es decir, el control automático de exposición es un sistema inteligente que ajusta el miliamperaje en función del tamaño del paciente, gracias a la velocidad digital, y de los parámetros que yo introduzca de calidad. Este es un ejemplo de cómo yo puedo utilizar el control automático de exposición para obtener dosis bajas en estudios que son de cuerpo completo. Es un estudio óseo de cuerpo completo para un paciente con mieloma, en el cual hemos fijado en el modulador de dosis un nivel de ruido alto. O sea, vamos a tolerar un alto nivel de ruido de la imagen, una imagen mucho grano, pero a cambio de eso tenemos una dosis baja, de solo 5 milisievert en todo el mundo. El avance más reciente en modulación de dosis de información imputada es lo que se conoce como modulación órgano-específica. Es un producto muy nuevo y consiste en que cuando el tubo está girando entre las 10 y la 1 o las 2, reduce aún más la emisión de rayos X. ¿Para qué? Para proteger básicamente el aspecto anterior del tórax, es decir, para proteger las mamas de la mujer y para proteger el cristalino, que son órganos radiosensibles. Y estos moduladores todavía están disponibles, usted lo puede encender o apagar a voluntad. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos solo para las tomografías de cerebros. Otro avance reciente que tienen los tomógrafos modernos es el selector automático de kilovoltaje. Hasta hace un tiempo atrás, el técnico elegía el kilovoltaje de acuerdo a criterios muy subjetivos. Hoy día es posible hacerlo de forma semiautomática. Aquí tenemos el selector de kilovoltaje apagado, está en off. Entonces yo le introduzco un criterio de calidad, un tomógrafo, que se va a llamar miliamperaje referencial de calidad, supongamos 210 miliamperes, y entonces, cuando yo enciendo el selector automático de kilovoltaje, la máquina automáticamente me sugiere un kilovoltaje. Fíjense que yo aquí había pensado que para este paciente podía ser suficiente 120 kilovolts, pero la máquina me dice, en realidad con 100 kilovolts voy a tener una calidad de imagen adecuada. Para que la máquina pueda hacer esto requiere de dos inputs o dos entradas. Una, yo tengo que entregarle la radiología digital, es decir, la máquina debe conocer el tamaño del paciente. Y segundo, yo debo en esta regleta decir qué tipo de estudio quiero hacer. Es un estudio de angiografía, es un estudio de partos blandas, es un estudio óseo, es un estudio sin contacto. Estos son criterios de calidad. Pues por estos criterios de calidad, la máquina me puede sugerir un miliamperaje con el cual hacerle. Al bajar el kilovoltaje de 120 a 100, fíjense ustedes lo que pasa con el TLP predecido. De 455 baja a 396. El kilovoltaje tiene un impacto grande sobre el índice de dosis, mucho mayor que el miliamperaje. Fíjense que aquí el miliamperaje incluso subió, pero aún así la dosis bajó. ¿Por qué? Porque el peso del kilovoltaje es mayor. Por tanto, es muy útil estos selectores de kilovoltaje. Yo les había dicho que el kilovoltaje en tomografía computada tiene un efecto cuadrático o cúbico sobre la dosis de referencia. Y lo voy a explicar. Si yo supongo que los del cátodo, viajan dos electrones hacia el ánodo y generan dos rayos X, si yo duplico el miliamperaje, es decir, de dos electrones paso a 4 electrones, yo lo que hago es duplico la cantidad de rayos X. Es decir, el miliamperaje tiene un efecto que es lineal sobre la dosis. En cambio, si yo duplico el kilovoltaje, el efecto sobre la dosis de radiación no es lineal, es exponencial, porque las interacciones de estos electrones sobre el ánodo, debido a que son electrones de mayor energía, producen más rayos X que simplemente el doble.
¿Es cuadrático o es cúbico? Entonces, hay toda una tendencia moderna en tomografía computada a reducir dosis u optimizar dosis bajando el kilovoltaje, porque tiene un efecto mayor que el miliamperes. Vamos a ver un ejemplo. Este paciente se hizo un estudio de angiotomografía con 120 kilovoltios y 260 miliamperes. Y tuvimos una imagen de buena calidad. Vino un control, y en el control el técnico quiso optimizar la dosis y bajó el kilovoltaje de 120 a 80 y bajó la media miliamperaje. Y el resultado fue malo, fue un desastre, porque se bajó demasiado los parámetros y hay mucho ruido en la imagen. ¿Correcto? Entonces, la tercera vez que el paciente vino, se bajó el kilovoltaje a 80, pero subimos el miliamperaje. Fíjense que casi duplicamos el miliamperaje. Y aún así, aún cuando dupliquemos el miliamperaje, la dosis de radiación fue más baja, eso es el diapositivo, fue más baja en este estudio, en el tercer estudio, que en el primero. ¿Por qué? Porque el efecto de kilovoltaje sobre la dosis es mayor que el miliamperaje. Entonces la tendencia es usar kilovoltajes bajos, usar miliamperajes altos, especialmente en estudios angiográficos. Otro ejemplo. El paciente viene el día 1 a un estudio de angiotomografía de abdomen, lo hacemos con 140 kilovoltios y 500 miliamperes. Viene al día 10 y lo hacemos con 80 kilovoltios y 500 miliamperes. Es decir, solo modificamos el kilovoltaje. ¿Qué pasó con la dosis? De 20 milisievert bajó a 4 milisievert. Solo por efecto de bajar el kilovoltaje reducimos 4 veces la dosis. Casi 5 veces la dosis. Ahora, se paga un precio por bajar el kilovoltaje. ¿Cuál es el precio? El ruido. Esta imagen tiene más ruido que esta. Pero hoy día tenemos un arma para combatir el ruido y que es muy útil. Y esta arma se llama la reconstrucción iterativa. Hoy día todos los tomógrafos modernos tienen reconstrucciones iterativas que son más eficaces que la retroproyección filtrada para atenuar o bajar el ruido de las imágenes de baja dosis. Vamos a explicar brevemente cómo funcionan. En la retroproyección filtrada yo obtenía mediciones o vistas de mi tomografía computada, lo que se llama el sinograma. Este sinograma es filtrado, uno filtra para tener imágenes de alta resolución o imágenes de alto contraste, y después por convolución se retroproyectan y se obtiene una imagen. Lo que hacen las reconstrucción iterativa es que con programas de computación muy poderosos simulan las proyecciones ideales libres de ruido. Es una simulación, es un modelo. Y entonces empiezan a comparar este modelo ideal con el modelo real, con las mediciones obtenidas. Se comparan y se entra en un ciclo de corrección. Y así van bajando, atenuando el ruido. Vamos a avanzar. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen hecha con baja dosis, tiene mucho ruido. Recuerden que ustedes pueden medir el ruido. ¿Cómo se mide el ruido? Haciendo un ROI y midiendo la desviación estándar de los píxeles, en este caso 118. Y aquí tenemos la misma imagen, pero con reconstrucción iterativa, en que el ruido bajó a 1/3. Es decir, son muy útiles para combatir el ruido en imágenes de baja dosis, las reconstrucciones iterativas. Un ejemplo también, esta paciente viene un día por un cólico renal, hacemos una tomografía con 120 kilovolts y el índice de dosis es 329 mg por centímetro. Viene al año siguiente, otra vez por un cólico renal, y esta vez bajamos el kilovoltaje 100. La imagen se pone muy ruidosa, pero utilizamos reconstrucción iterativa, combatimos el ruido y bajamos la dosis a 97. Y así podría mostrarles muchos ejemplos, especialmente estos en los niños, es muy importante. Este niño viene un control por linfoma, se le hace con 100 kilovolts y la dosis fue 270 mg por centímetro en términos de DLP,
Al año siguiente bajamos el kilovoltaje de 100 a 80, subimos un poquito el miliamperaje y bajamos la dosis significativamente gracias al efecto del kilovoltaje. Y combatimos el ruido con reconstrucción iterativa. El quinto paso es educar y motivar al personal. Es muy importante que ustedes construyan una cultura de reflexión del paciente en su unidad, en su servicio. Es muy importante motivar a los técnicos y a los radiólogos para que optimicen la dosis de radiación. Es importante que ojalá puedan registrar y gestionar sus índices de dosis en su servicio. Recuerden que tenemos que cuidar este triángulo virtuoso, es decir, no se trata solo de reducir dosis. Tenemos que reducir dosis, sí, pero siempre mantener un equilibrio entre la pregunta clínica, el diagnóstico y una adecuada calidad de imagen. Eso es muy importante. Hasta ahora, los radiólogos hemos valorado la calidad de imagen de forma subjetiva. Una imagen no nos gusta, una imagen nos gusta. Pero no tenemos herramientas muy precisas para ello. Esas herramientas existen, solo que no son sencillas de implementar. Esas herramientas son medir el ruido, que es la relación aleatoria del número CT, medir la relación contraste al ruido, que es la capacidad de distinguir entre números CT diferentes. Medir la resolución espacial, es decir, la capacidad para distinguir objetos pequeños. También ver los artefactos que pueden ver las imágenes, etc. Todo esto se puede hacer de forma objetiva, pero requiere un paso más allá y que es algo más complejo en nuestro continente latinoamericano, pero es algo que se practica en los países desarrollados, que es tener un programa de control de calidad. Entonces, programas de control de calidad de tomografía computada son conducidos por físicos médicos, que en nuestro continente son escasos, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque los físicos médicos vayan teniendo cada vez más un rol importante en tomografía computada. Y los físicos médicos tienen herramientas, básicamente fantomas o maniquíes, algunos dispositivos de medición, algunos muy simples, otros más complejos, en los cuales ellos pueden ayudarnos a medir objetivamente la calidad de imagen, con parámetros que no sean solamente me gusta o no me gusta. Físico médico. Y creo que con esta hemos llegado al final de esta presentación y voy a ver si puedo ahora responder algunas preguntas que me han hecho por el chat. Les recuerdo a todos que pueden entrar a la página de la UNICEF, que es una página que intenta difundir también principios de radioprotección al paciente, siguiendo la línea del llamado de reacción de Cohen, tal como lo hace tan estupendamente también el Organismo Internacional de Energía Atómica. Muchas gracias. Vamos a ver ahora, tengo aquí unas preguntas. Me preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo gestionar la dosis de los pacientes? Es una pregunta interesante. Hoy día, los servicios que tengan sistemas digitalizados de imágenes tipo PACS pueden transmitir estos resúmenes de dosis al PACS, y una vez en el PACS es posible, ¿no es cierto?, gestionarlos. Lamentablemente, para hacer una buena gestión de las dosis de radiación se requiere un software o un programa específico. Esos programas son caros y no están muy disponibles en nuestro medio, en América Latina. Mi sugerencia es que comiencen por construir niveles referenciales diagnósticos. Que lo que hagan es que escojan
hay protocolos, los protocolos más frecuentes que tengan en su hospital, y lleven a una tabla de Excel, lleven, qué sé yo, 10 o 20 pacientes, ¿no es cierto?, un mes cualquiera, una semana cualquiera, y establezcan ahí sus mínimos, sus máximos y su percentil 75 de índice de dosis, y traten de que los protocolos que ustedes hacen se ajusten más o menos de ese rango, aproximadamente de ese rango, siempre entendiendo que el paciente más pequeño para dar menos dosis y los pacientes más dosis, pero que el paciente promedio esté en ese rango. Y creo que eso, si logran hacer eso, ya sería un paso gigante. Yo espero que en el futuro próximo tengamos estos software que son capaces de gestionar las dosis y sacarnos, darnos gráficos, por ejemplo, por tipo de estudio, por tipo de paciente, por tipo de técnico, por máquina, etc. Pero todavía no están muy en nuestro medio. Otra pregunta que vi por ahí era sobre la conversión a dosis efectiva. Se usa mucho la conversión a dosis efectiva en la literatura radiológica como una medida de riesgo. Esto tiene, sin embargo, un sesgo muy importante. Hay que ser muy cuidadosos. Hay tablas que ustedes pueden buscar en la literatura. Las más conocidas son las tablas del doctor Juda. Se escribe H-U-D-A, Juda. El doctor Juda es un físico norteamericano y él ha publicado en Radiology y en otras publicaciones unas tablas de conversión de CTDI volumétrico o de DLT a dosis efectiva. Pero estas conversiones funcionan para pacientes tipo, es decir, solo funcionan para un paciente promedio. Supongamos un adulto de 30 kilos, o supongamos un niño de determinada edad, pero no toman en consideración las diferencias en los biotipos. Es decir, si yo tengo un paciente gordo y aplico el control de conversión, va a ser inexacto si lo comparo con un paciente delgado. Entonces, la dosis efectiva debe ser utilizada para efectos de poblaciones y no como una medida exacta del cálculo de la dosis para un paciente específico. Lamentablemente, y respondo a una pregunta que veo acá en el chat, no tenemos hoy día una forma práctica, segura y fiable de medir la dosis real que recibe un paciente en su región imputada. No es posible hacerlo. Es muy complejo medir hoy día la dosis que recibe un paciente real. Como no tenemos esa herramienta, usamos los índices de dosis, usamos estas conversiones por tablas a dosis efectiva, pero tienen mucho sesgo, porque funcionan solo para poblaciones o para pacientes tipo. No hay cómo sacar la dosis real en un paciente, salvo que te llamen a un físico, y el físico ahora todo hay un trabajo que es complejo. Y otra pregunta tenía algo que por ahí también de... aquí tengo la pregunta. Perdón, voy a leerlas. Me pregunta sobre niveles diagnósticos de referencia en la región. Efectivamente, Alejandro pregunta esto, no existen niveles diagnósticos de referencia regionales latinoamericanos. Sí existen en Europa, sí existen en Norteamérica, el país americano los tiene, sí existen en Japón. Creo que es una tarea pendiente en América Latina. Debiésemos tener niveles diagnósticos de referencia. Yo creo que primero comenzar por los hospitales, a construir nuestros niveles diagnósticos de referencia. Como ya les dije, voy a recurrir a la página del organismo internacional, a RPOP, y ahí hay instrucciones de cómo hacerlo de forma práctica y fácil. Una vez que tengamos en nuestro hospital, convencer a otros hospitales para que lo hagan, y así ir construyendo niveles diagnósticos de referencia nacionales. Si varios países de América Latina logran construirlos, en un tiempo más podremos tener de la región y compararnos con otros países. Flavio me pregunta si estos índices de dosis y el DLT varían o no en la forma de cálculo en los tumores nuevos de más de 120 pulsos. Es una buena pregunta, Flavio. Sí puede variar en aquellos tomógrafos que se llaman de detector agudo, que básicamente hay dos marcas que tienen en el mercado, una marca norteamericana y una marca japonesa, fabrican un tomógrafo que tiene
320 cortes, porque tienen 256 cortes, ¿no es cierto?, sobre un detector. En estos casos, el haz de radiación es más grande que el fantoma de acrílico, y por lo tanto se requiere de un procedimiento de medición que es diferente. Es complejo. Sin embargo, para los barridos helicoidales, la medición es exactamente la misma, no importa qué tomógrafo tengas. Es solo en el caso de los estudios volumétricos donde varía la medición del CPI y del DLP. Requiere un procedimiento de medición específico, pero las máquinas vienen con esos ajustes ya hechos de fábrica, así que no es algo que tú tengas que modificar en tu hospital. Y me preguntan también si estos protocolos se pueden aplicar a un COM-BIM-CT de un LIMAC. Néstor pregunta esto. Yo conozco los COM-BIM-CT para radiología dental, supongo que te refieres a eso. No, los COM-BIM-CT para radiología dental entregan la dosis en DAT, es decir, en producto de área, o equipos de radiología digital. No se aplican esos conceptos a los COM-BIM. Tampoco los COM-BIM de angiografía. Esto es solo para tomógrafos computados helicoidales. Me preguntan de nuevo por el nombre del físico que recomendé para las tablas de conversión a dosis efectiva. Es el doctor Walter Huda, H-U-D-A. Creo que me preguntan, déjenme ver aquí alguna pregunta, creo que todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más. Vamos a ver si encuentro una. Un segundo, por favor, tengo que explorar acá. Aquí pregunta Manuel si fuera del DLP y el CDI existen otros métodos, si existen otros métodos para medir los índices de dosis. Sí, existen otros métodos. Recientemente se ha popularizado uno que se llama Size Specific Dose Estimate, estimación de la dosis por tamaño específico, que es un método que han sugerido a los radiólogos pediatras, porque toman muy en consideración el diámetro del paciente, y en los niños eso es muy importante. Sin embargo, ese método todavía no es un estándar. Los únicos estándares de la industria son el CTDI volumétrico y el DLP. Todas las máquinas hoy día tienen por consenso, por obligación, por ley, en Estados Unidos, en otros países, entregar en estos parámetros. Así que eso es lo que tenemos hoy día. Juan me pregunta si en el total, ¿cómo se hará la cooperación y el cambio de información entre los médicos, los físicos y los expertos en presión radiológica? Como yo contaba anteriormente, en América Latina hay muy poquitos físicos médicos. En mi país, en Chile, los físicos médicos son escasos y la mayor parte de ellos trabajan en radioterapia, no trabajan en diagnóstico. Nosotros estamos tratando de crear fuerza, de crear conciencia de que los físicos radiológicos, los físicos médicos, deben también involucrarse en el mundo de la radiología diagnóstica. Es una tarea que no es fácil, hay que convencer a las autoridades de los hospitales, hay que convencer a las universidades, pero es un esfuerzo en el cual estamos inmersos y que todos deberíamos empujar en esa dirección. Pero es verdad que el número es muy escaso. De todas formas, yo he notado un gran interés de los físicos médicos en trabajar en esta área y básicamente lo que falta es darle más oportunidades. Yo creo que la interacción es buena con los médicos radiólogos y con los tecnólogos. Vamos a ver si hay alguna otra. Creo que con eso... aquí pregunta Néstor si para reducir las dosis se pueden colocar protecciones plomadas en tomografía. Nosotros no utilizamos protección plomada en tomografía. A veces tiene que entrar personal
que no es el paciente a la sala. Tratamos de que eso no ocurra prácticamente nunca, que nunca haya nadie dentro de la sala que no sea el paciente. Pero a veces ocurre que por determinadas situaciones deben dar, por ejemplo, una anestesista dentro de la sala. Obviamente que esos profesionales deben estar con protección radiológica con diaplomados y que se ponen protecciones, o a veces algún médico puede hacer algún procedimiento y podría eventualmente radiarse. No permitimos el acceso de familiares o de un auxiliar de enfermería, por ejemplo, a la sala si hay radiación. Los dentales plomados o cualquier plomado pueden eventualmente usarse, pero tienen dos problemas. Uno, que producen artefactos de la imagen, por lo tanto deben estar fuera del campo del estudio. Y segundo, se deben poner después de realizar la radiografía digital, después de realizar el topograma o el scout. Porque usted lo hace con el delantal puesto al topograma o el scout, el computador del equipo puede interpretar esa densidad anormal en forma errada y puede generar más dosis de lo necesario. Entonces, si lo va a usar, primero haga la planificación del estudio y después coloque el delantal plomado. Bien, creo que estamos ya a 3 minutos. Pido disculpas por no haber respondido a todas las preguntas. Se agradece de alguna forma de poder apuntarlas y responderlas después de alguna forma, no lo sé. Pero si no, le doy a todas las gracias por haber estado en esta presentación y especialmente a todo el personal de Organismo Internacional de Energía Atómica. Buenos días. Muchas gracias, profesor Sofía. En nombre del Organismo Internacional de Energía Atómica quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al conferencista, quien compartió con nosotros las experiencias referidas al mejor uso de la tomografía computada. Nuestro próximo seminario en la web se transmitirá en septiembre y a la brevedad será anunciado en la página de los seminarios de la web que tienen en pantalla. Esta transmisión ha sido grabada y en pocos días el vínculo correspondiente estará disponible en la página de los seminarios para verlo en cualquier momento. Y quizás también responder algunas de las preguntas que han quedado pendientes por cuestiones de tiempo. Antes de finalizar, quiero informarles sobre la Conferencia Internacional de Protección Radiológica en Medicina que tendrá lugar en la sede de la OIEA en Viena del 11 al 15 de diciembre. La conferencia es organizada por el Organismo Internacional junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y en cooperación con otras 15 sociedades profesionales de nivel internacional. Pueden encontrar más información en la web de la OEA, así como en la página de la protección del paciente. Gracias por su participación y espero tengan un maravilloso día o noche, de acuerdo a donde esté situado geográficamente. En estos momentos damos por concluida la conferencia y puede desconectarse.